yo tengo noticias buenísimas, pero esas noticias van a cambiar la estructura y el contenido de tu mente. En eso llamamos despertar. Cuando empiezas a ver que el contenido de tu mente está muy mal organizado, muy confundido, pero cuando digo muy confundido, quiero decir confundidísimo. ¿Cómo se dice eso aquí? Confundidísimo, así, muy confundido. O sea, somos prácticamente habitantes del año 2017, ¿sí? Un mundo moderno, ultramoderno, pero con una mente, con partes mentales y emocionales que son del siglo XVII o quizá medieval, antes. Entonces, ¿qué es mi invitación para ustedes? Es hacer un update. Tú tienes el CPU de puta madre, pero tienes un sistema operacional que no tiene ni interfaz gráfica. Ahora que el afuera está bien, más o menos, ¿no, Gaby? Con Gaby es todo más o menos. Ya que está más o menos, el afuera está bien localizado, te pregunto así, de una, ¿dónde es el adentro? Siguiendo el criterio que te propuso, por supuesto, porque puedes usar muchos criterios, incluso criterio ninguno, su pura subjetividad, y no vamos a discutir, claro, porque no me gusta discutir mucho esas cosas. El dentro es muy grande, es el vacío interior. Dentro es muy grande el vacío interior. ¿Qué me dijo Gaby? Quiero que muéstreme. ¿Por qué te estoy proponiendo esa manera de investigar? Porque los maestros, y los respeto muchísimo, te digo que tengo todo mi amor para todos que fueran detrás mío, y algunos que son contemporáneos, te digo, ellos dijeron precisamente eso: mira adentro. Si quieres conocerte, si no, mira las tiendas, las vitrinas, las ventanas, los libros. Pero si quieres conocerte, tienes que mirar adentro. Pero tenemos que tener por lo menos una noción donde tengo que mirar. ¿Qué es mirar adentro? Porque si no, uno puede perder toda la vida mirando a lugares equivocados. Y si miras a un lugar equivocado, no va a pasar nada. Tenemos que mirar adentro. Entonces, ¿dónde es adentro, Gaby? Bueno, la muerte de la conciencia. ¿Cómo? El término es conciencia. Sin términos, yo quiero la localidad. Quiero el que diga, ¡pa! Aquí es el adentro. No sabemos, ¿no? ¿Cómo definirlo? Cuando miras dentro, no hay nada. Mira, te pregunto así, cuando tú miras adentro, ¿quién mira adentro? El observador. Eres tú que estás mirando hacia adentro. ¿Tú me estás observando ahora? Sí. ¿Así? Eres muy buen observador, pero ¿no estás confundido observar con percibir? ¿El cuerpo observa? Pregunta, ¿el cuerpo observa? No. El cuerpo no observa, el cuerpo percibe. Entonces, la noción de observador incluso estamos confundidos. Tenemos que mejorarla, hacer un update.
te digo, tengo el update. Pero va a te costar quizá tu identidad, porque tú estás identificado con tus nociones. Sin tus nociones tú no eres tú, ¿me entiendes? Sin tus pensamientos, tus creencias, tú no eres tú, el que piensa ser, claro. Pero aquí no estoy interesado en quién piensa que eres, estoy interesado en quién eres. Y claro, supongo que tú también estás interesado en quién eres. Y para eso, supongo, tendremos que hacer un cambio. Me das todas tus nociones y te entrego a ti. Es más o menos eso. Yo tengo lo que tú eres. Y tú tienes nociones de quien piensa que eres, pero no eres. Cambiamos. Dame tus nociones y te regalo lo que eres. Entonces, ¿dónde es el adentro de verdad?